Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Y vamos a permanecer ahí, hermanos. Vamos a leer posteriormente únicamente de los versículos 1 al versículo 10. Vamos a permanecer ahí. Capítulo 17. Dentro de las religiones de todo el mundo y de todos los tiempos, se ha usado y se usa todavía que las personas se pongan en sus cuerpos marcas que los identifiquen con diferentes creencias. Pero además, algunas de estas marcas son utilizadas por los seguidores de estas religiones como una manera de demostrar que están viviendo una vida consagrada a su Dios, una vida en completa obediencia a los principios que les demanda su fe. Por ejemplo, en el Islam, los hombres muestran con orgullo las marcas en su frente que se causan con el roce constante que hacen en el suelo cuando ellos oran. Es tanto el roce que se hacen en el suelo con la frente que se les comienza a marcar la frente, y esto lo ven como un símbolo de sumisión o como un símbolo de devoción a Dios. En el hinduismo se marcan también diariamente, se ponen marca en la frente como un símbolo de pureza y de un símbolo de conexión con sus dioses. En el cristianismo, tristemente, aun cuando Dios prohíbe tatuarse el cuerpo, hay denominaciones en las cuales se les promueve tatuarse una cruz, un versículo o una frase con el fin de aparentar santidad. En la religión católica también utilizan ese tipo de señales, ese tipo de marcas. Hace unas semanas estaba viendo las noticias cuando en una de esas noticias aparece en la Cámara de Senadores, y una de las senadoras de ahí, representante del pueblo, estaban en su comparecencia cuando de pronto ella comienza a insultar a todos los demás senadores, incluyendo también al presidente de la Cámara de Senadores. Esto no es raro, hermanos, es muy común que dentro de las cámaras de diputados, de senadores, no únicamente de nuestro país, sino de todo el mundo, se insulten y hasta lleguen a los golpes. Sin embargo, lo que llamó mi atención en esto es que la senadora, la mujer que estaba insultándolos a todos, los estaba insultando de una manera muy grotesca. Traía una marca en su frente, una marca de ceniza, y llegué yo a la conclusión que era una marca de ceniza porque era un miércoles de lo que la Iglesia Católica llama como el miércoles de ceniza. Me puse a investigar acerca del significado que la Iglesia de Roma le da a esta marca y descubrí que esta tradición, que no es bíblica, por el contrario es una tradición antibíblica, fue establecida en el año 1091 por el Papa Urbano II. Y esta tradición se instituyó, de marcar a las personas con ceniza, se instituyó como una manera de que demostraran humildad y arrepentimiento de sus pecados al inicio de lo que es llamado la Cuaresma. Ese es el significado. Si alguno de nosotros, que en alguna ocasión estuvimos en la Iglesia Católica, nos llegamos a marcar la ceniza, poner la ceniza, pues ahora ya sabemos cuál era la intención de esta tradición, como les digo, que no es bíblica. Y fue entonces que yo me pregunté, ¿cómo es posible que algo que es utilizado por esa religión, con ese fin, lo porten personas que lo que menos reflejan es humildad y arrepentimiento de pecado? Y no únicamente hablo de esta marca, sino de lo que hemos
lo que les he comentado anteriormente. Personas que traen tatuada una cruz, o personas que portan una cruz en el pecho y sin embargo actúan de manera contraria a lo que demanda la religión, en este caso la religión que ellos representan. Eso que hacen es un desprestigio para la religión que profesan. Y esto mismo se aplica para todas las religiones. Los del Islam que traen su cara marcada, pues ¿cómo es posible que anden asesinando gente? Los cristianos que traen sus cruces, ¿cómo es posible que anden viviendo una vida de pecado? Y doy inicio, hermanos, con esta anécdota, porque el tema de la predicación tiene que ver precisamente con el mal uso o la mala interpretación que se ha dado a aquella ordenanza que Dios le mandó a Abraham que hiciera, que es la llamada circuncisión. Y yo espero que al terminar este sermón comprendamos que no son las marcas que traigamos en nosotros, en nuestros cuerpos, lo que nos hace vivir una vida consagrada a Dios. Lo que nos hace vivir una vida consagrada a Dios es la voluntad que nosotros tengamos de hacerlo. A esta predicación la he titulado Circuncida tu corazón. Vamos a orar, hermanos, y vamos a iniciar con esta predicación. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor, que tú nos has dado. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento para comprender el significado de todas las cosas, Señor, que tú has dejado en tu bendita Escritura, que podamos nosotros comprender realmente, Señor, la razón de ello y que podamos aplicarlo a nuestra vida para tu gloria y honra. Quita, Señor, toda distracción que pueda impedir hacerlo. Dame la sabiduría que necesito para predicar fielmente tu palabra y todo, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Si ya la tienen ahí abierta en Génesis capítulo 17, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y dice el versículo 10, Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Durante esta predicación, hermanos, vamos a estar considerando prácticamente lo que es el versículo 10, que ya leímos. En la predicación anterior, vimos cómo Abraham ha entrado ya en una relación de madurez, en una etapa de madurez respecto del pacto que Dios le había prometido. El pacto de Dios hecho con Abraham, por medio del cual le promete hacer de él una gran nación y ser una bendición para todas las familias de la tierra. Este pacto estaba desarrollándose. Dios le estaba dando un desarrollo, una madurez a este pacto, dándole a Abraham
unas instrucciones que iban a ir perfeccionando este pacto. En la predicación anterior vimos cómo Dios le exige a Abraham que para que fuera poseedor de los beneficios del pacto, era necesario que su conducta fuera íntegra y que además se consagrara por completo a Dios. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y para mostrarle a Abraham que Dios tenía el poder para cumplir todas sus promesas, se manifiesta a él como el Dios todopoderoso, como el Shaddai. Eso ya lo vimos en la predicación anterior. Ante esta manifestación, Abraham, en un acto de humillación, dice la Escritura, postra su rostro en tierra como una respuesta inmediata de adoración y de reverencia. Dice el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Lo que hizo Abraham al ver aquella grandeza de Dios fue inclinarse hacia tierra y postrarse sobre ella. Abraham no habló, no hubo ningún diálogo entre él y Dios, no hubo algo que Abraham le dijera a Dios. Únicamente se postró, dice la Escritura, se postró en adoración a Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando Dios se manifieste en nuestras vidas, lo mejor que nosotros podemos hacer es caer de rodillas y adorar a Dios, rendirnos completamente, no cuestionar las cosas de Dios. En estos tiempos se ha venido perdiendo el sentido de la admiración por los sagrados, por las cosas sagradas, por las cosas de Dios. Y nosotros no debemos de perder esto, hermanos. Nosotros debemos de ser humildes ante el Dios todopoderoso que tenemos y reconocer la completa sumisión a Él de quiénes somos nosotros y quién es aquel Dios al cual nosotros le rendimos nuestra adoración. La grandeza de Dios y todos sus demás atributos deben de ser para nosotros un motivo de admiración, un motivo de amor, un motivo de respeto. Dentro de este desarrollo gradual del pacto que el Señor está haciendo con Abraham, y en vista de que Dios le había dado a Abraham la promesa de hacer de él una gran nación, Dios le cambia de nombre a Abraham. Dice la Escritura que acabamos de leer, en vez de llamarle Abraham, que quiere decir Padre exaltado, de aquí en adelante Dios le iba a llamar Abraham. Aunque no lo pronunciamos nosotros como Abraham, ese es el nombre que Dios le da. Y este nombre se lo da porque el nombre quiere decir Padre de multitudes. Por esa razón el Señor le cambia el nombre. Esto de ponerle nombre a una persona de acuerdo a determinadas circunstancias era muy común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Isaac se le llama de esa manera, que quiere decir risa, porque cuando se le dice a Sara que está embarazada, siendo ya una mujer ya anciana y además estéril, a Sara le da risa. Entonces Dios le dice, le pondrás a tu hijo Isaac, porque Sara se rió. Tenemos también el caso de cómo el Señor, versículos más adelante, le cambia el nombre a Sara, o más bien a Sarai. Su nombre era Sarai, que quiere decir mi princesa, y ahora sería llamada Sara, que quiere decir únicamente princesa. Le quita el pronombre mi. Y esto tiene un gran significado porque también ella iba a ser madre de muchas multitudes. Ella iba a ser princesa, no únicamente de una exclusividad, sino de muchas multitudes. Es la razón por la que Dios les cambia a ellos el nombre. Después de cambiarle el nombre a Abraham, Dios le hace un recuento de todos los beneficios que recibiría dentro del pacto. Todos los beneficios que Dios le da a Abraham, que le promete dentro del pacto, se resumen prácticamente en tres puntos esenciales, que son, el número 1, haría de él una gran nación. Número 2, le daría una tierra prometida.
Y número 3, sería de bendición para todas las naciones. Ahora, todas las promesas de este pacto tienen un significado terrenal y un significado espiritual. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros prestemos mucha atención en este sermón para que nosotros podamos comprender que la Escritura tiene significados terrenales y significados espirituales. En especial vamos a ver, y es importante, como les digo, que pongamos mucha atención porque vamos a ver cuál es el significado de esto que es la circuncisión, de los mandatos que Dios le da, y también de la promesa que el Señor le da a Abraham. Esto nos va a servir de mucha ayuda para que nosotros podamos comprender el plan redentor de Dios. Así que, hermanos, no pierdan detalle sobre esto. Después de darle esta serie de beneficios que ya vimos, y como una manera de sellar el pacto, Dios manda a Abraham a que realice en su cuerpo y en el de sus descendientes varones una marca que los identificaría como su pueblo, un pueblo separado de las demás naciones y consagrados exclusivamente a Él. Esta marca física que Dios le demandó que se hiciera a todos los varones fue la circuncisión. Y de hecho la palabra circuncisión en el original hebreo quiere decir cortar, simplemente cortar. Eso es lo que significa. No tiene algún significado más allá, sino únicamente cortar. Dice el versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esta señal de la circuncisión no solo serviría como una marca que identificaría al pueblo de Dios, sino, como les comenté, tenía un significado espiritual mucho más grande. La circuncisión representaba una separación del pecado y del mundo. Ese corte que Dios le demandaba a Abraham y que se hiciera a todos los varones, que se hicieran en la carne, significaba que cortaban con todo lo carnal para vivir una vida de obediencia a Dios. Todas las cosas que Dios demanda en la Escritura relacionadas con el plan de salvación tienen que ver con cuestiones espirituales. Es por ello que, a pesar de que la circuncisión era una marca externa de pertenencia al pueblo de Dios, una señal de separación del mundo y una señal de consagración a Dios, esto no les garantizó una relación personal con Dios, porque era únicamente un significado. No tenía nada que ver esto con que el pueblo de Dios fuera, al momento de practicarse la circuncisión, iba a ser un pueblo santo, no, porque eso tenía que ver más con una relación con Dios. Muchos de los descendientes de Abraham fueron circuncidados físicamente, pero no todos anduvieron en los caminos de Dios, porque de nada vale un corte en el cuerpo, una marca en el cuerpo, si no hay una verdadera devoción a Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a recordar la anécdota que les contaba al principio del mensaje. Ninguna marca externa garantiza la santidad. No es un sello de una ceniza en la frente, no es un corte en nuestra carne, no es el tatuaje de una cruz lo que nos va a llevar a la santidad. Es únicamente la circuncisión del corazón lo que nos lleva a andar delante de Dios y buscar la perfección. Y esa circuncisión del corazón únicamente nos la puede dar Cristo. La Biblia, como lo hemos mencionado infinidad de veces, no se trata únicamente de una colección o un compendio de libros que contienen situaciones aisladas. La Biblia es la historia del plan redentor de Dios que fue revelado al hombre por medio de pactos a través de toda la Biblia, de toda la Escritura. De eso se trata la Escritura.
La Escritura es un solo libro, dividido en varios libros. Pero en cada uno de esos libros el Señor va desvelando o revelando poco a poco el plan redentor que sería cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener siempre esto en mente para entender cuál es el propósito de la Escritura. Siendo la Biblia entonces la historia del plan redentor y Cristo el consumador de ese plan, entonces todas las cosas que se hacen en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Y la circuncisión no es la excepción de esto. Vamos a ver nosotros, hermanos, cómo el significado espiritual de la circuncisión tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo un pacto con Abraham y con su simiente, es decir, con la descendencia de Abraham. Él le prometió, como ya vimos, tres cosas, en esencia tres cosas: que haría de él una gran nación, de Abraham, que le daría la tierra prometida y que sería bendición para todas las naciones. Tenía un significado terrenal esto y un significado espiritual. ¿Cuál era el significado terrenal entonces que Dios le da, al momento de que Dios le daba estas promesas a Abraham? El significado terrenal fue que efectivamente hizo de Abraham una gran nación, el pueblo judío. También Dios le dio la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Dios le dio a Abraham aquellas promesas de forma terrenal. Y también hizo de él que fuera de bendición para todas las naciones. ¿Por qué? Porque les dio los estatutos sabios para guiar la nación, y fueron además los custodios de la palabra de Dios. Todo eso fue beneficio de muchas naciones. Muchas naciones basaron sus leyes en aquellos estatutos sabios que Dios le dejó al pueblo de Israel. Pero ese era el significado terrenal. Pero había un significado más grande, que es el significado espiritual de esas promesas. Dios hizo de él, en su significado espiritual, Dios hace de Abraham una gran nación. Pero no se refiere al pueblo de Israel como raza, como pueblo étnico. La gran nación a la que se refiere el significado espiritual es la nación compuesta por todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la gran nación a la que se refiere el pacto que Dios hace con Abraham, la nación espiritual y en la cual todos nosotros pertenecemos, hermanos, gracias al Señor, únicamente por su misericordia. Pertenecemos nosotros a esa gran nación porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Dios también le da la tierra prometida espiritual a su pueblo, la Jerusalén celestial, el reino de Dios, el reino de los cielos. Esa es la verdadera tierra prometida, y el cielo en determinado momento. Además, la tercera de las promesas que Abraham sería de bendición para todas las naciones, fue de bendición para todas las naciones, porque de la simiente de Abraham nacería el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Ese era el significado espiritual que tiene aquellas promesas que Dios hizo con Abraham en aquel pacto. Y esto es lo que realmente a nosotros debería de traernos más interés, conocer el significado espiritual de eso. Aquel significado que fue revelado en el nuevo pacto con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, si esas promesas tenían un significado espiritual, también la circuncisión tenía un significado espiritual. Si las promesas espirituales del pacto apuntaban a Cristo, como dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo. La Escritura nos habla claramente que las promesas que Dios le dio a Abraham y a su simiente no se referían al pueblo de Israel como raza, se referían a Cristo, y se referían a Cristo y a todos aquellos que Cristo redimiría. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Y esas promesas espirituales que Dios le daba a Abraham tenían que ser selladas también, así como las promesas terrenales fueron selladas con la circuncisión, las promesas espirituales tenían que ser selladas también por medio de la circuncisión que Cristo nos ofrece. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, en Él, hablando de Cristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión, entonces, hermanos, es una circuncisión que va más allá de la simple circuncisión corporal. La circuncisión ordenada a Abraham en el antiguo pacto fue una señal física que identificaba al pueblo de Dios, al pueblo terrenal de Dios. Pero de ninguna manera esta señal de la circuncisión hacía una transformación espiritual en aquellos que la portaban. No había un cambio en ellos. Era únicamente una marca, una señal. Y no había un cambio en ellos que no todos se consagraban a Dios de los judíos. Es por eso que esa señal que Dios le manda a Abraham que se haga a todos los varones era únicamente una figura que anticipaba la verdadera circuncisión espiritual que se cumpliría en Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de sombras, de figuras, de imágenes que serían cumplidas en el nuevo pacto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta señal, esta marca tenía que ser una circuncisión no carnal, sino una circuncisión del corazón. Una circuncisión que nos apartara como el verdadero pueblo de Dios. Que nos apartara como el verdadero pueblo de Dios de una manera definitiva, de una manera eterna, no temporal y terrenal como el pueblo judío, sino eterna, espiritual y definitiva como el verdadero pueblo de Dios. Lo espiritual no se trataba entonces del pueblo terrenal de Egipto, sino del Israel celestial, formado por todos aquellos que Cristo salvaría. La circuncisión no se trata de algo externo, sino de una transformación del corazón. El propio Moisés, ya en el Antiguo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a su pueblo en Deuteronomio 10:16 y les dijo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y lo que les estaba diciendo Moisés eran que tenían que cortar con aquello que les impedía congregarse a Dios. No únicamente hacerse una marca, tenían que cortar con el pecado. Tenían que dejar de ser rebeldes a los mandamientos de Dios. No tenían que ser duros de cerviz, tenían que ser obedientes a los mandatos de Dios. Y por eso le dice: circunciden su corazón, no su carne. La circuncisión que ellos hacían era únicamente exterior, no tenía ningún valor si no iba acompañada de una transformación interior. Es por ello que toda religiosidad externa es inútil si el corazón no ha sido transformado. La transformación del verdadero creyente debe de ser del corazón, no en el exterior. Y únicamente Cristo es el que puede obrar ese cambio en nosotros. Porque esa es la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión
es la que proviene de Cristo. Dice Colosenses capítulo 2, del versículo 11 al 13. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La circuncisión que Cristo nos da no es una circuncisión hecha a mano, es una circuncisión espiritual. Es por medio de esa circuncisión del corazón que Cristo quita de nosotros lo carnal, lo pecaminoso y lo crucifica junto con él. Y entonces nosotros somos resucitados junto con nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe en su sangre. Dice la Escritura que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en la incircuncisión de nuestra carne, como dice aquí este versículo que acabamos de leer. Pero no únicamente nos dio vida con esta obra de transformación que hace en nosotros, sino que además Él perdonó todos nuestros pecados. Eso es lo que hace Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Transforma nuestro corazón para que nosotros podamos recibir todos los beneficios del pacto de gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo. Ese pacto de gracia, hermanos, es algo que Dios nos ha dado de forma gratuita, no porque haya visto nosotros mérito alguno para recibirlo. Y eso se debe únicamente a que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para poner en nosotros fe y de esa manera nosotros creyéramos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta la fe es un don de Dios. No depende de nosotros no podemos ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que muchas veces nos desesperamos con personas a las cuales les compartimos el Evangelio y decimos, ¿por qué si están escuchando el Evangelio? Y tratamos por todos los medios de convencerlos de que crean en el Señor Jesucristo, de que se arrepientan de sus pecados, y vemos que las personas tienen el corazón endurecido, el corazón cerrado, y nos desesperamos por ello. Es porque únicamente la fe puede venir de Dios, procede de Dios. Y esa fe la da Dios a quien Él quiere. Él es soberano, hermanos. Nosotros no podemos escoger a Dios. Nosotros no podemos decir es que yo elegí a Dios. No, no se puede. Nosotros estamos muertos y un muerto no puede resucitarse solo. Es necesario que venga Cristo por medio de su palabra, les hable del Evangelio y entonces haga una obra de regeneración en su corazón. Eso es a lo que se llama la circuncisión del corazón. Hace una obra de regeneración en el corazón de esa persona de tal manera que a la persona se le abre el entendimiento, Dios le da la fe entonces para que crea en el Señor Jesucristo y entonces es una persona nacida de nuevo. Todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que sería la realidad. La circuncisión física fue una sombra de la circuncisión espiritual que Cristo obraría en el corazón de todos los elegidos y únicamente de ellos. Porque el verdadero pueblo de Dios es el espiritual. El verdadero pueblo de Dios es el que Cristo compró con su sangre, no el pueblo de Israel étnico. Hay muchos errores en ello. Hay muchos errores doctrinales en el que aún todavía se cree que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, pero no es así. La Escritura claramente nos habla que el verdadero pueblo de Dios es la simiente de Abraham, que es Cristo, y todos aquellos a los que Cristo compró con su sangre. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Ese es el Israel espiritual.
Y la verdadera circuncisión, por lo tanto, no fue la circuncisión física. Esa fue para el pueblo terrenal, no para el pueblo de Dios. La verdadera circuncisión es la espiritual, la del corazón. Es por eso que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos dice quién es el verdadero judío y cuál es la verdadera circuncisión. Acompáñenme, hermanos, a Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Estamos a punto de terminar nuestra predicación. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Todo aquel que cree que Cristo es su Salvador y que lo ha hecho a Cristo el Señor de su vida, pertenece al verdadero Israel de Dios. Cristo ha circuncidado nuestro corazón y ahora nosotros podemos andar delante de Dios y caminar rumbo a la perfección, como le dijo Dios a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Nosotros no necesitamos traer ninguna marca en nuestro cuerpo para demostrar que somos consagrados a Dios. Nuestra forma de vida, una vida que glorifique a Dios, esa sí es nuestra señal visible de que nosotros hemos nacido de nuevo. Las marcas externas de las religiones, los rituales, las tradiciones, esas no tienen ningún valor ante Dios. Porque lo que Dios ve en nosotros, lo que a Dios le agrada, es un corazón humillado, un corazón limpio, un corazón circuncidado. Por lo tanto, hermanos, lo que más nos conviene a nosotros es estar en Cristo con un corazón circuncidado. Y si usted aún no ha venido a Cristo y su corazón sigue siendo un corazón apartado de Él, venga a Cristo y pídale con fe que circuncide su corazón. Vamos a orar.